Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de teoría de la historia, siguiendo las temáticas de historia de la lectura. Vamos a dar unos pormenores breves de Daniel Roche y vamos a seguir trabajando posteriormente a Robert Darnton con el libro La Gran Matanza de Gatos. Bien, en esta primera parte, siguiendo a Daniel Roche, él estudia comunidades religiosas en el siglo XVIII. A diferencia de Roger Chartier, que trabaja historia de la lectura, Daniel Roche trabaja bibliotecas particulares del clero alto. El clero alto para la Francia del siglo XVIII, siguiendo que es el tercer estado de Sieyès, hace hincapié de una división de clases sociales. En esa división de clases sociales, el primer estado indiscutiblemente es el rey, su familia y la nobleza, duques, condes, muy ligadas al estado autoritario y apegados al clero. El segundo estado es el clero, y aquí viene una división: el alto clero y el bajo clero. El alto clero indiscutiblemente son los arzobispos, obispos, cardenales franceses que viven en las urbes, en donde están las grandes catedrales como Notre Dame, Chartres, por decirlo así, de manera llana, gente de poder, de mucho dinero, grandes recursos económicos. El bajo clero son los sacerdotes que viven en zonas rurales, en los poblados, en donde las iglesias todavía son de madera, e indiscutiblemente viven de la limosna o el diezmo, de escasos recursos económicos. Y el tercer estado, pues, es el vox populi, el pueblo, los agricultores, la clase trabajadora que vive en las urbes como carpinteros, zapateros, constructores de perfumes. En esta estructura social, el clero alto, lo que hace Daniel Roche es buscar en los archivos parisinos testamentos de sacerdotes, indiscutiblemente obispos de París, de mediados del siglo XVIII. Una vez que encuentra los testamentos, empieza a paleografiarlos o leerlos y hacer la transcripción. Paleografía es hacer la transcripción. Si estamos hablando de la Francia del siglo XVIII, la letra manuscrita, pasarla al francés moderno. Para nosotros que estamos en habla hispana, cuando hablamos de transcripción de un documento de la época virreinal, ya sea del siglo XVI, XVII o XVIII, es en paleografía, enseñan a hacer la transcripción del castellano, ya sea del siglo XVI, siglo XVII o siglo XVIII, al español moderno. Es obvio que no hay puntos, no hay comas o punto y aparte, punto enseguido, tampoco hay acentos para aquella época, muchas abreviaturas. Por decir cristianos, se pone en la antigüedad, en estos siglos, una C, una R, una T y un punto. Evidentemente, si una persona no lleva cursos de paleografía, difícilmente va a poder descifrar de una manera precisa estos datos. CRT para un Nobel estudiante de paleografía de primer semestre que solamente lleva 15 días, nunca va a poder describirlo. Ya cuando termine un curso de paleografía de estos siglos, entonces ya podrá descifrar que es RT, cristianos. O muchas veces no, ponen XRT, ni siquiera la C, ponen una X mayúscula, RT,
o majestad, ponen M mayúscula, una G, una T, punto. Evidentemente, majestad es el término cuando tenemos una abreviatura de esta naturaleza. Luego vienen términos en latín, documentos que se han localizado en el Archivo General de la Nación en latín, y hay que ser un buen paleógrafo, tiene que leer el latín y hacer la transcripción del latín al español, o de repente en el Archivo General de la Nación, Ciudad de México, se encuentran términos en griego, y un buen paleógrafo tiene que descifrar el griego al español para hacer una transcripción fidedigna del documento. Evidentemente, Daniel Roche, con toda su sagacidad cultural, hace este tipo de trabajos. En los testamentos viene la fecha de nacimiento del individuo, una biografía. En la biografía incluyen los abuelos o los papás, dado que la Inquisición desde la Edad Media está buscando judíos, y más si son judíos conversos al catolicismo, porque ellos estuvieron muy cerca de los musulmanes, estuvieron en la venta y compra de esclavos cristianos. Por eso la Inquisición pega duro al mundo judío y los está cazando. Se localiza a judíos conversos al cristianismo, una potestad que no impide que la Inquisición los busque y los condene. Y evidentemente, si buscamos casos sonados, tanto en Europa, que los localizan evidentemente en Granada, en el Nuevo Mundo los localizan en Perú y en la Ciudad de México. Cuando los localizan, por decir, nosotros que estamos en México y vemos estos casos sobre la Ciudad de México, los judíos se delatan solos, dado que ellos se hacen la circuncisión, es decir, se cortan el pellejito del pene con unas tijeras, y evidentemente para la época, pues obvio, mucha gente fallece por la circuncisión, dado que se hacen con medidas antihigiénicas, con una navaja de barbero o unas tijeras no bien limpias, y da fiebre, escalofríos, y mucha gente fallece, y los que sobreviven pues tienen la circuncisión, y obvio solamente se pueden casar con judías, no con una mujer cristiana, porque los delataría el Santo Oficio. Y la otra manera de descubrirlos, que en la Pascua ellos hacen unos panes que no hacen los cristianos. Evidentemente, caen al Santo Oficio por la circuncisión, por consumir un pan especial en la día de Pascua que solamente los judíos se comen. Y al entrar a la Inquisición, evidentemente busca la red, tíos, primos, hijos, abuelos, buscan en los documentos cuando descubren a los judíos la red, cómo llegaron al Nuevo Mundo, desde los padres, abuelos, si alguien se quedó en el camino, en el caso de México, de Veracruz, Puebla, Cholula, Ciudad de México, si hay un judío ahí en Veracruz o en Cholula, para buscar la red, y cuando se lo localizan los familiares, pues la Inquisición manda su propia guardia con un edicto de un fiscal, que generalmente son dominicos, para consignarlos y llevarlos a las cárceles del Santo Oficio. Es obvio que evidentemente es la muerte, la quema. Ahí no hay vuelta de hoja. Un judío sabe perfectamente bien que si lo descubre el Santo Oficio es la quema. Y no solamente para la familia, sino también para los sirvientes, no importa si sean cristianos.
es el brazo largo de la Inquisición en Europa y en el Nuevo Mundo. Perú y Ciudad de México son los casos, por eso hay que contextualizar los documentos de la época, porque se ponen que son viejos cristianos y ponen el nombre hasta de los tatarabuelos que nacieron en Aragón o en Castilla, los tatarabuelos, y que llegaron al Nuevo Mundo y ponen la fecha, muchos de ellos vienen prácticamente algunos con Hernando de Cortés, otros llegan con Pánfilo de Narváez, o indiscutiblemente cuando hablamos de Mérida, pues es obvio que llegan con el adelantado Montejo, en 1528 aproximadamente, el adelantado Montejo. Recuerden que para la época todavía no se funda Mérida. Es obvio que vamos a encontrar estos documentos en el archivo de la Catedral Metropolitana de Mérida. Vamos a encontrar testamentos, también en Mérida tienen su archivo general de notarías. Vamos a encontrar este tipo de documentos coloniales. Y es obvio que si tienen estudios universitarios, se pone en la universidad en donde estudiaron, o antes de ellos muchos estudiaron en colegios jesuitas, se pone el nombre del colegio jesuita y hacen énfasis en las cátedras de filosofía. Algunos llegan a poner el maestro jesuita que les dio cursos de filosofía o que les enseñaron griego, latín, hebreo. Algunos ponen, en el caso de la Ciudad de México, los que estudiaron en la Real y Pontificia Universidad, ponen los cursos de náhuatl o tomí que daban los franciscanos en la Real y Pontificia Universidad. Lenguas indígenas sería el término hoy en día. Y evidentemente los cursos de teología dentro de las universidades ponen a los catedráticos. Algunos llegan a poner los libros que leyeron, evidentemente la Suma Teológica, el Civitas Dei de San Agustín. Todo eso van poniendo en el testamento. Y evidentemente, si tienen ya muchos dolores, ponen la enfermedad que supuestamente los va a llevar a la tumba. Evidentemente, dolores gastrointestinales o fuertes fiebres ocasionadas por epidemias como en su defecto como viruela. Si una persona que se infectó de una epidemia, es obvio que dejan un testamento 5 o 6 años antes si tienen alguna enfermedad crónica y viene una epidemia y fallecen de golpe. Evidentemente, cuando son estos casos, se abre el testamento y no va a indicar el documento que falleció por viruela, sarampión. Evidentemente, hay casos excepcionales, pensando, por decir, en Sor Juana Inés de la Cruz, que falleció por una epidemia. Ella es obvio que no deja testamento porque está al interior de un convento, es esposa de Dios, lleva una vida conventual diferente a otras monjas porque pues es considerada la 10ª musa desde la época del virreinato. Ahí están los ejemplos y evidentemente lo que les va a interesar a los historiadores como Chartier o Daniel Roche, al interior del testamento, si son este tipo de personalidades, las bibliotecas. Hay en ocasiones que se pone el inventario de la biblioteca, 300, 400 volúmenes, y lo que les interesa a los historiadores de la cultura, y específicamente como Daniel Roche, que hace una cuantificación de una historia cuantitativa, es el número de las matemáticas, hace evidentemente el porcentaje de libros que compró al año, siguiendo las ediciones de los libros de ese año. Muchas veces se pone el nombre del autor y el título nada más,
cuando aparece este tipo de lista de libros al interior de un testamento, lo que significa que el investigador hoy día es más fácil por internet, pero hace unos 15 años atrás que no había tantas redes sociales, que ni siquiera existía la famosa Wikipedia, el historiador se tenía que leer otra serie de libros, catálogos de libros del siglo XVIII. Este tipo de libros están en bibliotecas, en el caso de México, la Biblioteca Nacional, que está al interior de Ciudad Universitaria. Ahí están los catálogos, llevando una lista de los libros que están al interior del testamento, y evidentemente la complejidad viene más cuando hay diferentes ediciones cuando hablamos de Miguel de Cervantes, de Saavedra, hay diferentes ediciones, y ya se vuelve compleja la búsqueda de bibliotecas de personajes célebres, pero se tiene que hacer el trabajo. Evidentemente, el dato más importante, si estamos trabajando el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, buscar en su defecto los libros que compró en vida, las ediciones de Miguel de Cervantes del siglo XVIII. Y si se localizan en una biblioteca de estas magnitudes que estoy mencionando, evidentemente va a aparecer el dato de la fecha de edición del libro, y estaríamos hablando de la circulación del libro, cómo llegaron esos libros de Europa para el caso de México, cómo llegaron, o la circulación en Europa, dado que evidentemente las imprentas más importantes en Europa, pues, obvio, no están en España, no están en Londres, tampoco van a estar en París, sino los grandes impresores están en el Veneto italiano, en Venecia, en Génova, o están en Suiza. Y a partir de ahí, evidentemente, viene la racionalidad del historiador, porque hablar de Suiza en el siglo XVIII o un libro publicado en Suiza en el siglo XVII son calvinistas. Eh, Ni en Europa hay una guerra de religiones. Hay que contextualizar todo esto que estoy mencionando. Mencionar, obvio, a Lutero, pero no son luteranos, sino son calvinistas. Es decir, una Biblia de Juan Calvino, obvio, en inglés. Ya están haciendo a un lado el latín. Las Biblias en esta época solamente se publican en latín. Evidentemente, otro tipo de Biblias para el mundo católico está prohibido, y no solamente vas a encontrar el latín ahí, sino vas a encontrar el griego, hebreo. Entonces, estamos hablando de especialidades. Un historiador que quiere trabajar el siglo XVIII debe de tener la contextualización histórica, evidentemente, de Europa, pero si trabajas el siglo XVIII de la Nueva España, aparte de la contextualización europea, debes de conocer el contexto histórico de la Nueva España: economía, sociedad, religión, ciencia, educación. Para eso están las maestrías y los doctorados. Evidentemente, tener nociones de paleografía, empezar a estudiar, si estás en México, el inglés, el francés, el italiano, empezar a estudiar el griego y también el latín, para introducirse a leer la Biblia. Es obvio que también hay que leer los libros que no están, en nuestro caso de México, editados en español, en francés o en italiano, y hay que empezar a leerlos para tener tesis duras, solventes,
y la facilidad de encontrar un trabajo respetuoso como académico en cualquier universidad, no solamente de México, sino en otras latitudes. Es una especialización y ese tipo de especialización está dentro de las universidades. Evidentemente, Daniel Roche es un especialista, al igual que Roger Chartier, la historia del libro. Y lo que hace Roger Chartier es, se hace una pregunta. Es obvio que si está trabajando sacerdotes de la clase alta en la Francia de mediados del siglo XVIII, por lógica debe de tener una cuantiosa serie voluminosa de libros sobre religión. ¿Qué significa esto? Tener 3, 4 ediciones de la Biblia, tener ediciones indiscutiblemente del Civitas Dei de San Agustín, tomos voluminosos de la Suma Teológica, indiscutiblemente libros de Aristóteles, obvio, libros de René Descartes, evidentemente se está haciendo de la colección, pero se leen otro tipo de libros como la Utopía de Tomás Moro, Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, eh, Santa Teresa de Jesús, o ya sea su vida, o hay una colección religiosa sobre la vida conventual, no solamente de monjas, sino la vida conventual del cristianismo. Es obvio que la poesía de San Francisco de Asís, libros de hagiografía. La hagiografía son colecciones de libros sobre la vida de santos desde la Edad Media hasta la aparición de las nuevas órdenes, de los dominicos, de los franciscanos a partir del siglo XIII. Estaríamos hablando entre la alta Edad Media y baja Edad Media. Es obvio que también se van a encontrar libros de literatura como El Quijote de la Mancha, posiblemente algún libro de William Shakespeare. Se lee mucho para aquella época Otelo, La Tormenta, y evidentemente están en inglés. No vamos a encontrar traducciones del inglés al español, aunque estemos a mediados del siglo XVIII. Todo esto se viene cuantificando, lo que resulta que los sacerdotes de la época son políglotas, leen en diferentes lenguas, escriben, es obvio por la cuestión de la iglesia, en latín, que es el idioma oficial, o como hoy día el inglés. Vas a Europa, si estás en Alemania o en París y desconoces el alemán o el francés, pues hablas en inglés y te van a entender. Es evidente que si estás en Londres, pues si, hablando inglés, cualquier gente te va a responder. Si estás al otro lado del mundo, en China, pues el inglés solamente está en el aeropuerto y en las universidades, en la calle. Si tú hablas inglés, nadie te va a responder. Obvio, si hablas en español, la gente te va a voltear a ver si estás en Beijing y te va a ver raro. Allá nadie habla español. Es difícil encontrar hasta un latinoamericano en China. Entonces, evidentemente, pues el inglés te va a sacar de todo ese tipo de problemas si estás en el extranjero y resuelves tu problema de comunicación. Y evidentemente hay que leer una gran cantidad de libros. En el siglo XVIII, si estás en Alemania o si estás en París y desconoces estas lenguas, evidentemente el idioma universal es el latín y la gente te va a responder, pero estamos hablando de latín culto. El Vox Populi habla en lengua romance y un latín vulgar. Evidentemente ese tipo de latín culto se enseña en las universidades y en los medios altos de los mandatarios que estudian en las universidades. Se contactan en latín cuando escriben cartas.
el latín es el idioma universal en Europa, en Asia, en América. Evidentemente, no solamente el latín culto de la universidad, las clases son en latín, no en lenguas romances. Por decir, si estás estudiando en Estrasburgo en el siglo XVIII, o estás estudiando en la Universidad de Valencia, o estás estudiando en Cambridge, o en la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, o en Harvard, que aparece en el siglo XVII, la Universidad de Harvard. No importa si es calvinista la universidad, luterana o católica, que ya di diferentes ejemplos, la enseñanza es en latín, no en lengua romance. Entonces el universitario culto estudia el latín, y evidentemente vamos a encontrar gran cantidad de libros en latín. El Civitas Dei está en latín, Aristóteles está en latín, la Suma Teológica de Santo Tomás está en latín. Lo que vamos a encontrar en español es evidentemente el Quijote de la Mancha, Lope de Vega. Se lee mucho para la época Peribáñez y el comendador de Ocaña. A Juan Ruiz de Alarcón también lo vamos a encontrar en castellano. Este tipo de literatura la vamos a encontrar evidentemente en el clero alto, pero lo que le sorprende a Daniel Roche, y por eso Cristina Gómez me dejó leer ese libro completo en francés y lo expusiera en su seminario, Newton. Vamos, el Newton en latín, la edición de 1739, 1742, que yo expliqué en una tesis doctoral publicada en Suiza, pero lo interesante de esa edición que trae comentarios de Jacquille y Lesueur, que son franciscanos. Todo está en latín, y eso lo resolví en un libro que se llama Newton y el Santo Oficio. Resolví eso, ni siquiera en mi tesis doctoral lo pude resolver, sino 10 años después resolví esa parte. ¿Por qué se publica un texto científico en Suiza siendo calvinista con anotaciones franciscanas? Bueno, es que todo el mundo está en contra de la teoría gravitacional, la matemática newtoniana. Cuando digo todo el mundo, es la Inglaterra de Newton, la Europa continental, y en América, evidentemente, los franciscanos, el catolicismo está en contra de la ciencia newtoniana, que no acepta la teoría gravitacional, pero publicado en Suiza, que son calvinistas, y los calvinistas, como los luteranos, tampoco aceptan la teoría newtoniana porque van en contra de los principios de la moralidad y ética de los protestantes. Alemanes, que son luteranos, Suiza, que son calvinistas, la Inglaterra es calvinista, pero vamos a encontrar en Inglaterra anabaptistas, cuáqueros, que no aceptan el newtonianismo. Evidentemente es interesante este tipo de dato que tiene Daniel Roche, y Daniel Roche y un servidor también lo explicó en el libro de Newton y el Santo Oficio, que el clero católico está leyendo este tipo de obras para censurarlas, condenarlas y ponerlas en el libro de índices prohibidos. Por decir, tienen que leer estos libros por cultura para poder rechazarlos, y los rechazan evidentemente con el Civitas Dei, con Aristóteles, con la Suma Teológica, indiscutiblemente con la Biblia. Y a Newton para el siglo XVIII lo llaman Moisín. Es obvio que el término Moisín no lo vas a encontrar en Wikipedia o en la Real Enciclopedia Británica de papel, que tiene una edición la Universidad de Quintana Roo, no lo vas a encontrar. El término Moisín
yo lo localicé en una Biblia de 1742, particularmente en el Antiguo Testamento, en, que sería en la parte que específicamente en la parte donde habla la Biblia, la construcción del templo de Salomón. Ahí aparece el término Moisín, y ese calificativo le pone la Inquisición a Newton porque va en contra del catolicismo, dado que Newton no solamente tiene el Principia y la Óptica, que son sus libros renombrados en todo el mundo, sino porque también escribe un libro que se llama El Templo de Salomón. Hay una edición en español que se localizó en Sevilla, y evidentemente el original está en Cambridge, en inglés, que se localizó también ahí, para hacer Newton la descripción del templo de Salomón, citando los pasajes de la Biblia, citando libros muy interesantes del Imperio Romano, cita a Tucídides, cita a Jenofonte, cita a Tito Livio, a Polibio, para hacer una descripción de la astronomía antigua. Y evidentemente es el calificativo que le ponen a Newton. Daniel Roche fue un libro básico para la construcción de un libro que hice de Newton y el Santo Oficio en el siglo XVIII. Así es el título de mi libro. Evidentemente, este tipo de pasajes, Daniel Roche se hace la pregunta: ¿qué hace este tipo de libros de ciencia en una biblioteca religiosa? Y la respuesta ya se las acabo de dar: el alto clero tiene que leer estos libros para calificarlos, y evidentemente los calificadores en el Santo Oficio, los fiscales son los dominicos, los franciscanos jesuitas son los calificadores, de repente también dominicos son los calificadores, y un calificador que tiene un libro en sus manos es simplemente: ¿por qué rechazar un libro? Eh, un servidor encontró un libro de Calvino en la biblioteca antigua de Michoacán. Ahí, años posteriores, me pasaron el dato después de mi tesis doctoral que había un Newton en francés, los dos tomos, y lo trabajé entre el 2013 y 2014, en mi año sabático. Me fui a Michoacán, no solamente a dar clases en el doctorado de teoría de la historia, sino a meterme, a expurgar su biblioteca antigua colonial, que está en el centro histórico de Morelia, a 2 cuadras de Catedral, lo que sería el Palacio Clavijero, la iglesia. Es su biblioteca preciosa, biblioteca arquitectónicamente, y su fondo antiguo está subiendo las escaleras, exclusivo para estudiantes de posgrado. Ahí voy, empecé a trabajar ese Newton, y cuando me encuentro una obra completa de Calvino en latín, empecé a leerla. Tengo un año para leer esos libros, tiempo suficiente para estar trabajando con ellos. Y evidentemente en ese libro de Juan Calvino encuentro el dato de un calificador, en este caso un agustino, el nombre del sacerdote. eh, Encuentro datos de que Michoacán, la Universidad de Michoacán, trabajó ese texto desde un punto de vista bibliográfico. Encuentro el libro, me dan los datos del calificador agustino que trabajó el libro de Calvino, y evidentemente vienen muchas tachaduras y citas bíblicas, citas de Aristóteles criticando la obra de Calvino. Evidentemente lo mismo van a hacer con Newton, que hasta el momento no ha sido, en el mundo no ha sido localizado un libro, pero sí hemos encontrado las actas de la Inquisición,
que jueces calificadores dominicos y franciscanos atacaron la óptica, atacaron el Principia. Lo sabemos por las actas de la Inquisición, pero no hemos podido localizar el libro que atacaron las órdenes religiosas católicas, y no sé si lo podremos encontrar. La búsqueda ha sido intensa para poder localizar por lo menos un ejemplar, que son difíciles, son difíciles, porque evidentemente las preguntas de la historia cultural, si estos libros fueron incinerados, o si se salvaron algunos, y evidentemente en México tuvimos dos guerras durísimas en el 19, la guerra contra Estados Unidos y la guerra contra Francia, en la época de Juárez, y tanto americanos como franceses se llevaron muchos libros a sus naciones, lo que se denomina saqueo de bibliotecas, y evidentemente hay libros que ni siquiera tiene la UNAM o la Palafoxiana. Muchos están en Washington, en Princeton, en Yale, en UCLA, o en bibliotecas como en Londres o París, o de repente aparecen libros que están en la Casa Real de los Reyes de España. Ahí es difícil entrar, nadie lo ha podido lograr por la gran cantidad de cartas de correspondencia que tienen los reyes en todo el mundo, negado el acceso para cualquier historiador, incluso para los sacerdotes españoles. Evidentemente, con todos los datos que les he mencionado, es el proceso de la investigación histórica, las dificultades que tiene el historiador ante este tipo de limitantes en el mundo. Es obvio que la reconstrucción histórica es lo más difícil para el historiador. Destruir, criticar un libro, cualquier persona lo puede hacer. Si no les gusta el libro, que no le gusta la bibliografía, que no le gusta el título, cualquier persona lo puede hacer, pero construir un libro, no cualquier persona lo puede hacer, no cualquier historiador. Evidentemente se requiere una concepción de especialización, una serie de recursos metodológicos, y en este caso, evidentemente, Daniel Roche, a lo largo de su texto sobre la historia cultural del alto clero en Francia del siglo XVIII, hace pregunta y da respuesta, hace una pregunta y las respuestas son largas, pero está respondiendo conforme archivos, está respondiendo conforme a los datos de las fuentes, que así decimos los historiadores, libros de la época, libros de historia cultural, artículos en inglés o en francés, y, y se hace más densa la investigación. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún dato que quieran que amplíe sobre Daniel Roche y cómo trabaja la historia cultural? Bien, si no hay ningún dato o alguien que decía que amplíe, entonces vamos a proseguir. Vamos a dar un giro metodológico. Darton, Robert Darton. El libro clásico que se trabaja en todas las universidades del mundo en teoría de la historia es La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa. Darton, a diferencia de Daniel Roche, indiscutiblemente de Roger Chartier, más que trabajar historia de libros, él se va a dedicar a investigar los lectores. ¿Qué personas están haciendo lecturas en la Francia del siglo XVIII? Utiliza la misma terminología que Daniel Roche, la República de las Letras.
De hecho, el libro de Daniel Roche lleva ese título obvio en francés, La República de las Letras en Francia en el siglo XVIII. Sería el título de la obra de Daniel Roche. Utiliza la misma terminología en uno de sus capítulos, que es de la página 137, que es el capítulo cuarto. Un inspector de policía organiza su archivo, la anatomía de la República de las Letras. Evidentemente, lo que hace Daniel Roche cuando trabaja la cuestión de los lectores, él empieza, mientras que el burgués de Montpellier trata de clasificar a sus ciudadanos, un policía en París estaba escudriñando y acumulando información de otra especie de animal citadino, el intelectual. Aunque no se había acuñado una palabra para denominarlos, los intelectuales ya estaban multiplicando en los desvanes y en los cafés, y la policía vigilaba. Nuestro policía, Joseph de Jeremy, o Gemery, era un inspector del comercio de libros y también vigilaba a quienes escribían. Investigó a tantos individuos que su archivo constituye un censo virtual de la población literaria de París, desde los más famosos filósofos hasta los más oscuros escritores. Su archivo permite trazar un perfil del intelectual en el apogeo de la Ilustración. Exactamente cuando empezó a surgir como un tipo social, revela la manera como un funcionario ilustrado del antiguo régimen intentó entender este nuevo fenómeno, es decir, crear un marco de referencia del mundo, como se presenta en un determinado distrito de la policía. Ahora viene la pregunta, si estamos en el siglo XVIII, ¿en qué libros estaban prohibidos en Francia? La pregunta para el grupo, ¿tienen ustedes alguna idea? ¿Quién me puede responder? Profe, ¿me escucha? Sí. Los libros de Voltaire y de Montesquieu, sobre todo sobre la libertad y la naturaleza de las leyes, donde fue el precursor de los derechos humanos. En la época de la Ilustración eso no le gustó al Estado despótico francés. Sí, bien, bien. Nos podemos ir por esa línea, Axel, y aparte les voy a dar otro dato. En Francia y en el mundo, recuerden que aparte está la Inquisición, y hay edictos muy interesantes de los papas del siglo XVIII. Por decir, hay un edicto, si no me recuerdo, de 1760, en el cual la iglesia va en contra de las sociedades secretas. Voltaire está dentro de la sociedad secreta francesa, Montesquieu está dentro de la sociedad secreta y sus libros van a aparecer en el índice de libros prohibidos. Dado que si tenemos los 32 tomos, la edición francesa de Voltaire, pero esa edición francesa de Voltaire, si no mal recuerdo, es de 1821. Para la segunda mitad del siglo XVIII estaba prohibido que se publicaran libros de Voltaire, de Montesquieu, dado que los libros clásicos es el espíritu de las leyes. Y en el espíritu de las leyes, así como dice su compañero Axel, va en contra del autoritarismo del Estado despótico del rey de Francia. Evidentemente, Montesquieu, al interior de su obra, desde el punto de vista teórico, empieza a hablar de que la población debe de escoger a través del voto, la libertad,
de ir a las urnas y seleccionar a su representante, un presidente. Seleccionar las personas que deben de estar en un Senado. Eso se llama república o democracia. Y quien lleva a cabo ese primer intento es los Estados Unidos, con su guerra de independencia que inicia en 1769. Cuando triunfa la guerra de independencia norteamericana, pues evidentemente, por decir, Franklin, Adams, Smith, son lectores de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau. Evidentemente están a favor de la de la, de la Revolución Francesa de 1789. Están a favor de que los franceses guillotinen a su rey, y para eso está el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Está el libro de Thomas Paine sobre la Constitución francesa, que son contemporáneos, por llamarlo de alguna manera. Ellos viven en el siglo XVIII. Todos estos personajes, evidentemente, sus obras están en el índice de libros prohibidos. La Inquisición ve mal a las sociedades secretas y circulan los libros. Evidentemente, los libros de Montesquieu o de Voltaire se publican en Suiza. Y aquí entra a colación el trabajo de Daniel Roche, la circulación de los libros. ¿Cómo es posible que la más importante imprenta esté con los calvinistas en Suiza, al norte de España, por decir, en el Veneto italiano, en Venecia está la otra importante imprenta? Van a circular los libros, por lo cual hay un tráfico importante en las fronteras. Uno sería el comercio, el pago de aranceles en las aduanas para permitir el libre acceso de los libros y se puedan vender en París. Y la otra, pues el tráfico de libros ilegal, que no pasan por la aduana, sino, por llamarlo de alguna manera, este tipo de traficantes de libros que comercian, es para que vayan circulando las ideas. Evidentemente, la enciclopedia de Diderot es el otro libro prohibido. Si no mal recuerdo, aquí en la Ciudad de México hay 2 ediciones de 1754, si no mal recuerdo. Una está, obvio, en la Biblioteca Nacional de la UNAM, y la otra colección de Diderot está en la biblioteca, lo que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, en República del Salvador. Está esa biblioteca, y si lo ven por internet, es una iglesia jesuita. Entonces, al interior de esta iglesia jesuita está esta biblioteca magnífica que tiene una colección de fondo antiguo. Y evidentemente no están escritos en latín, sino en francés. Voltaire, Montesquieu, Diderot están en francés. Evidentemente es la lucha de, de Luis XVI y de la Iglesia Católica en contra de las lenguas romances. Como ya les indiqué, para la época los libros se tienen que publicar en latín, como la Sagrada Biblia. Las lenguas romances están invadiendo el mercado a través de la circulación de los libros, y es una crítica política lo que vamos a encontrar, crítica política al, pues, si lo ven desde un punto de vista medieval, eso es feudalismo.
lo que tenemos en el Estado francés, una monarquía muy antigua, con una dinastía de los Luises que vienen prácticamente de la Baja Edad Media, autoritario, así como dice su compañero Axel, déspota. Evidentemente ves el gran palacio de las Tullerías en París, muy elegante, muy refinado. Evidentemente, cuando hablamos de mediados del siglo XVIII, estar a la moda, galante. Aparece el término galante. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica que lleva por título El arte galante en la Francia del siglo XVIII, que se va a expandir a todo el mundo, llega incluso a la Nueva España. Por decir, un conde, un marqués, lo más usual es llevar su saco elegante y un peluquín perfumado, por bolearse la cara con polvo de arroz molido. Un peñador evidentemente le hace los tocados y ponerle perfume a la peluca. Un peluquero evidentemente va a peinar al individuo, le va a poner pasadores, el peluquín lo va a polvorear, le van a poner su camisa perfumada, su saco elegante, y aunque tenga una semana sin bañarse. Para eso son los perfumes, para ocultar el mal olor del cuerpo, el miasma. Lavarse las manos, no crean que es como hoy en día de que tienen el shampoo o el jabón y abres la llave. Para la época ni siquiera existe las tuberías de agua. Es el contexto histórico. Lo más usual para la alta nobleza es en el agua poner hojas de rosas para que huela bonito, y ahí se enjuagan las manos para saludar a la gente, para tomar sus alimentos o una copa de vino. Por eso hay mucha muerte, inclusive en el siglo XVIII, lo que hoy en día llamamos gastroenteritis. No son hábitos de limpieza para la época. Y evidentemente toda esta contextualización nos va a servir para adentrarnos a un mundo en el cual evidentemente para la época que estamos hablando, evidentemente Mozart viaja a París muy joven, para tocar en ese palacio de Luis XVI, contratado. Es el mejor músico de la época. Beethoven es ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero evidentemente es parte de la cultura que todo historiador debe de saber. Evidentemente está escribiendo óperas en alemán, no en italiano. Mozart escribe óperas en alemán, y evidentemente escribe una gran cantidad de partituras musicales para la gente laica, y evidentemente para la música sacra, la que se toca en las iglesias. Por decir, Mozart en su juventud hace largos tours, largos viajes, para que la gente lo conozca en persona, y las partituras, y toque en persona, no solamente en las iglesias, sino también en en las invitaciones que le hacen los nobles, príncipes o reyes en Europa. Ahí va a estar Mozart. Y evidentemente cuando hablamos de la cuestión galante que surge en Francia, es toda esta moda del peluquín, del perfume. Los hombres, imagínense en la época que llegue el peluquero y les polvorea la cara con arroz. Hoy en día
ya no se hace eso, sino para la época del siglo XVIII es normal y es para la gente muy refinada. Esa es la cuestión galante. La cuestión galante es tocar el piano, el clavicordio, y solamente se lo tiene la gente noble. Evidentemente, si vieron la película Orgullo y Prejuicio de la escritora Justine Austin, si leen el libro va a ser mucho mejor porque ahí se hace la referencia en Londres, los nobles que van al campo, tienen sus palacios, su servidumbre, evidentemente hacen grandes reuniones, orquestas, en donde se observa las fiestas para las mujeres casaderas y tengan un buen partido. Si es un noble, mucho mejor porque tiene propiedades, lujo, riqueza, viajar elegantemente en un carruaje, que no cualquier persona lo hace, sino largas trayectorias a pie. Los caballos es para la nobleza, ni siquiera para el vox populi, y se ve de una manera precisa en Orgullo y Prejuicio. Es la contextualización histórica que no solamente se quede en París en el siglo XVIII, sino hay que ver el mundo, que sería una microhistoria a una macrohistoria. Ver el mundo no solamente es quedarse en la pura cuestión regional, el resto del mundo. Y el resto del mundo es la moda francesa que llega, se ve en Orgullo y Prejuicio, llega a Londres, llega a la corte de España, a Carlos IV, llega indiscutiblemente al Nuevo Mundo, a la Nueva España, al virreinato del Perú, y con los virreyes. Es obvio que es la elegancia de la moda y ese tipo de zapatos con un tacón alto, que lo pueden ustedes localizar en el Museo Franz Mayer, en donde se ven vestimentas de la época, o en el castillo de Chapultepec, que es cuestión de que se conecten al internet y lo que yo les estoy comentando, este tipo de moda, o en el Real Palacio de Madrid, en donde se ve el tipo de vestimenta de los reyes, o si se les hace más sencillo, meterse al internet y indiscutiblemente bajar pinturas de los grandes pintores españoles que pintan a los reyes de España. Ahí está ese tipo de vestimenta que les estoy hablando, y es la moda francesa de París, de Luis XVI. En ese contexto están circulando estas obras y es obvio que va a molestar a Luis XVI ese tipo de literatura prohibida, pero está circulando no solamente en París, sino en todo el mundo. Y bien, ya que Axel resolvió una primera parte, la pregunta para todo el grupo, ¿tienen alguna idea cuál es la otra obra prohibida en París y en todo el mundo? Pregunta para todo el grupo, ¿han leído alguna obra del Marqués de Sade? Sí. Sí, profe. Bien, ¿qué libros han leído del Marqués de Sade, los dos alumnos que me respondieron? Sobre la... Filosofía en el tocador y diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Sí, ¿quién habló? Fernando. Fernando, bien. Bueno, creo que también estaba Axel. A ver, Axel tiene la palabra. ¿Qué libro leyó del Marqués de Sade? Justin, o como lo ponen en México, Los infortunios de la virtud. También. Sí. Bien. A ver, el joven Fernando, ¿me repite los libros que leyó para todo el grupo? Filosofía en el tocador y diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Bien, 4 libros. Bien. En Chetumal.
recuerdo que llegaron las obras completas del Marqués de Sade. Esas yo las vi en el 2000, si no mal recuerdo, 2009 o 2010. De eso ya tiene más de 10, 12 años. En la librería de Liverpool, y creo estaba en ese tiempo como pues caro, como 200 pesos en aquella época, pues ya era un libro bastante caro. Entonces ahí viene, es estas 4 obras que dicen sus compañeros, están ahí. Y de entrada salió también una película en el año 2001 o 2002 llamada Letras Prohibidas, una mala película, pésima película, y como historiador no, ni siquiera la recomiendo, por si la ven por internet, ¿no? Película sobre el Marqués de Sade, que le pongan ahí en el Google, y va a aparecer Letras Prohibidas. Es perder horas y 2 horas de su tiempo. Mejor en esas 2 horas se ponen a leer a Robert Darnton en La Gran Matanza de Gatos, por lo menos unas 10 hojas o 5 hojas, o de plano mejor leer un libro del Marqués de Sade. La película nos lleva al siglo XVIII, nos habla de la circulación de libros, pero pero la trama deja mucho que desear. Se va por el lado erótico de un Marqués de Sade enamorado, que va enamorando a jóvenes doncellas, y tiene amoríos, y es mal visto, bueno, para la época es mal visto en cualquier parte del mundo, porque entra la Inquisición, y si eres casado, lo que hace a las personas casadas, y estás teniendo amoríos, evidentemente, fuera del matrimonio. Si se entera la Inquisición y te atrapa en el acto de la seducción de otra mujer que no es la esposa, pues se los lleva a los dos, un par de latigazos, que expliquen por qué hacen eso, porque va en contra de la moralidad, no solo de la iglesia, sino de la ética del Estado. No solamente, bueno, si estamos hablando del cristianismo, los luteranos son, bueno, tienen otro tipo de castigos peores, igual los calvinistas, pero en el mundo católico, que estamos hablando de París, en un túnel, con excremento y orines, ponen al hombre desnudo, orejas de burro, igual a la mujer, y los van paseando en las calles, ya sea de París o Madrid o Sevilla. En el Nuevo Mundo sería evidentemente la Ciudad de México, o en el Perú, donde hay este tipo de casos. Y, 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 y el Marqués de Sade tiene ese tipo de literatura erótica. Lo interesante de esa película de la República, Letras Prohibidas, que las señoritas nobles están leyendo al Marqués de Sade, pero no lo compran en las librerías, sino sería lo que llamamos el mercado negro. Por decir, hoy en día para nosotros sería ir como un tianguis, y en un tianguis te vas a encontrar libros económicos de 10, 15 pesos, muy común en la Ciudad de México. Allá en Chetumal me han dicho de un tianguis que se pone los domingos. Sería, déjenme ver, el dato me lo dieron sus compañeros de humanidades. Sería contactarlos, y mejor que ellos me lleven, cuando regrese a Chetumal, buscar a sus compañeros de humanidades, y que me lleven me dicen que hay un tianguis. De hecho, sus compañeros de humanidades me llevaron a un tianguis que se hace sábados y domingos. Y déjenme ver, recuerdo una calle ancha
por el centro de Chetumal, a un par de cuadras de la terminal del ADO, por ese rumbo, no sobre la Machuchac, sino del lado del Panteón, a un par de cuadras. Está bonito el parque, se pone un tianguis y se desayuna sabroso, hay ricos desayunos ahí. Y hay otro tianguis que está ahí por el Conalep, adentro de la colonia, por donde está el Conalep, sí, a la salida de Chetumal, adentro de la colonia del lado de Conalep, 3, 4 cuadras, es lo que me dicen, hay un tianguis. Y hay que darse una vuelta, qué tipo de libros hay ahí. Evidentemente, en una librería, un libro del fondo te puede costar 200 pesos. Si vas a un tianguis y ves un libro del fondo, tal vez te lo den hasta en 50 pesos. Y una persona conocedora de libros va a comprar el libro del fondo en 50 pesos y ya no ir a la librería del fondo que está en 200 pesos y te ahorras un buen dinero. Evidentemente, en la República, bueno, en esa película, Letras Prohibidas, van las doncellas con sus criadas, aludiendo a sus padres que van a oír la Sagrada Misa del día domingo a las 12 del día, que lo hacen y ya cuando salen de la misa caminando rápido van a donde están los mercados, en la vía pública, y se dirigen donde venden los libros, por decir, un mercado negro en aquella época, por decir, una persona que venda dulces, chocolates, y que lleguen buscando un libro y te venden, por decir, las memorias de Santa Teresa de Jesús. Entras y le enseñas que al padre o a los padres que te dilataste porque fuiste a comprar el libro de Santa Teresa de Jesús. Entras con ese libro, te sientas en la casa mientras la criada te lleva una agua de limonada para el calor y estás muy animado. Se ve en la película leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús y los padres no les dicen nada porque es parte de la educación de las niñas bien de la época. Pero al interior la gente está leyendo la filosofía del tocador del Marqués de Sade. Entonces, por decir, es una manera de la circulación de libros prohibidos en París, y posiblemente ese tipo de modelos estuvo en el siglo XVIII. Por decir, en la portada tienes Santa Teresa de Jesús, su biografía, las primeras 5 o 10 hojas por si llega el padre, a ver, préstame tu libro, quiero ver el índice. Ahí está el índice sobre la vida de Jesús, el capitulado. Es obvio que los padres de familia van a ver la introducción o el primer capítulo, ¿no? Sí, está todo en orden, y a la mitad del libro está la filosofía del tocador. Entonces es una manera de la circulación de libros prohibidos. Pero evidentemente que un servidor recuerda que yo hice el experimento que en el año 2001 no sabía ni tenía en la cabeza que iba a terminar dando clases en la Universidad de Quintana Roo, ligada a mi vida a la Ciudad de México, estudiando el doctorado. Ya estaba escribiendo la tesis doctoral cuando me invitaron a dar clases en la Metropolitana, siendo estudiante becario con así de ese nivel. Yo tomé la decisión de tomar clases en CIESAS Tlalpan, Ciudad de México, el latín en el claustro de Sor Juana, tomar clases de historia del libro en la UNAM con Cristina Gómez, es decir, intercambio en la Ciudad de México, pero en qué instituciones me fui. Y evidentemente llevé mi Marqués de Sade a UAM Iztapalapa, donde daba clases en la tarde.
En la mañana tomaba mis cursos en la UNAM. Recuerdo que las clases eran los martes de 6 a 8 de la noche allá en la UNAM. Y la Metropolitana fue tan benigna con un servidor para que no me metiera mis clases esos días en la mañana que tomaba mis cursos de latino o en el CIESO de Tlalpan. Y inclusive iba los viernes lo más tarde que salía era a 10 de la noche, de clases de 8 a 10 de la noche, pero yo estaba trabajando contento con mis cursos como lo soy en la UCRO, y ve mi Marqués de Sade, la filosofía del tocador. Igual hice la misma pregunta y 2, 3 chicos levantaron la mano. Saqué mi libro de filosofía del tocador, dado que para la época estaba dando cursos de filosofía política en la UAM Iztapalapa, y las personas me dijeron, me contraargumentaron que es un libro erótico, por qué llevo ese tipo de literatura. Entonces lo mostré. Tengo la marginalia donde encontré en la filosofía del tocador una crítica a Luis XVI, con influencia de Voltaire y de Montesquieu. La gente se sorprendió. A ver, pues denos la clase, 2 horas del Marqués de Sade, llevando ese libro, específicamente la filosofía del tocador. Y es obvio que la crítica que hacen al Marqués de Sade, a la política francesa autoritaria, siguiendo la tradición de Sieyès, que es el tercer estado, el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Por qué el pueblo se muere de hambre con Luis XVI? Por decir, hay una crisis agrícola, no hay suficiente trigo en el campo para llevarlo a las haciendas molineras, y al moler el trigo tiene la harina para la cocción del pan, y no solamente para la cocción del pan, sino para hacer sopas, fideo y alimentar a la población, empezando por la agrícola, y llevar estos insumos a las urbes para en las panaderías hagan diferentes piezas de pan de harina, y evidentemente empiecen a hacer los fideos de trigo, y llevarlas a las cocinas o restaurantes para hacer el fideo de trigo. Evidentemente, al faltar el trigo en el campo, va a faltar en la urbe, y tienes una crisis hambruna. Mientras Luis XVI en el Palacio de las Tullerías, bueno, lo interesante que está oyendo a Mozart. En ese sentido, pues se salva Luis XVI, está oyendo a un genio de la música universal. Óperas en alemán, música no solamente sacra, sino también compone una gran variedad de música para laicos. Y evidentemente en el Palacio de Tullerías, cuando llevas a un gran músico de esta envergadura, no está llevando a cualquier músico, sino a un gran compositor. Detrás de él hay una gran orquesta. Obvio, no son como las orquestas actuales, sino eso es parte de la historia musical que un historiador debe de traer, otro tipo de organización musical, otro tipo de escuchar la música en el siglo XVIII. Todo eso lo paga la corona de Luis XVI, los músicos, la vestimenta de los músicos, la instrumentación de los músicos, la partitura para que los músicos, ya sea del cello, del violín o del piano, deben de tener una partitura para tener un orden musical, para seguir al joven Mozart. Indiscutiblemente ese tipo de eventos culturales es lo que se le alaba a la cultura francesa. De hecho, hay libros impresionantes sobre Mozart,
y en Estrasburgo, los pasajes en donde está tocando en París en el siglo XVIII, hay capítulos, hay biografías sobre estos pasajes que les estoy comentando, y es parte de lo rescatable de la época antes de la Revolución Francesa, pero el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces, el Marqués de Sade, si quitamos el lado erótico que se habla en la filosofía del tocador, de las fiestas, de los amoríos que hay en las reuniones francesas, de buen alimento, del vino, también es una crítica a la sociedad francesa, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Si nosotros quitamos esa parte erótica y nos quedamos con la parte de la crítica política, son como, a lo sumo, como 6 o 7 hojas. Y de hecho yo llevé a ese grupo de filosofía política a entablar una relación y ver con una nueva mirada de no tanto histórica ni filosófica, sino filosofía política, para relacionarlo con Montesquieu, el espíritu de las leyes, relacionarlo con la crítica filosófica a la iglesia que hace Voltaire, o con la igualdad del hombre en los libros de Rousseau. Entonces, evidentemente, con la magistral pluma de Diderot, en que él escribe la introducción a la enciclopedia, ya tienes esos 4 libros prohibidos. Evidentemente, el Marqués de Sade, siendo noble, está leyendo toda esta literatura para influenciar y hacer la crítica a Luis XVI, y dejamos a un lado la literatura erótica. Evidentemente, el Marqués de Sade también, obvio, va a entrar al índice de libros prohibidos. Evidentemente, un servidor en un lejano año del 2001 demostró a una comunidad de universitarios acá en Guamistapalapa cómo se tiene que leer al Marqués de Sade, no como literatura erótica, sino una literatura política para poder criticar el gobierno de Luis XVI, teniendo como base la enciclopedia de Diderot, el espíritu de las leyes de Montesquieu, la filosofía política de Voltaire, o la obra magna de Rousseau sobre la igualdad y los derechos del hombre. Evidentemente, ya damos un giro lingüístico a la literatura del Marqués de Sade para poder esclarecer este tipo de lusitaciones metodológicas para adentrarnos al desarrollo cultural de la Francia del siglo XVIII. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario pensando en los jóvenes Axel y Fernando que leyeron al Marqués de Sade? Profe, disculpe, yo tengo una duda. ¿Sí? Hablando de libros prohibidos, ¿no estaban prohibidos los libros indígenas como el Chilambalán, los mitos aztecas en Nueva España? Y hablando en Europa, sáqueme de esa duda. Los libros de Spinoza también estaban prohibidos, me parece. No sé, la verdad, me gustaría que me dijera si sí o si no. Bueno, Spinoza, su ética está prohibida, dado que es Spinoza, evidentemente judío y panteísta. De hecho, en su ética viene parte del panteísmo, que es una manera diferente de ver a Dios a través de las imágenes. Y eso está prohibido por la iglesia, es prohibido por la Inquisición. Por eso es un personaje muy importante en el siglo XVII, en el cual su filosofía panteísta nos va a llevar a ver una mirada
muy diferente a Dios, por decir, en el siglo XVII, en la época en que él vive, recuerde usted que está Newton en Inglaterra, Leibniz en los principados y ducados alemanes, y tienes a un Newton con una religión protestante. La mayoría de los ingleses son calvinistas, pero allá te vas a encontrar anabaptistas, cuaqueros, pero principalmente son calvinistas. Del otro lado, bueno, en la Europa continental, en estas latitudes, principados y ducados alemanes, evidentemente está Leibniz, está circulando la metafísica de Leibniz, pero él es luterano. Y cuando tienes a Spinoza, pues él ni es ni luterano, ni calvinista, ni cristiano, él es judío, pero tiene esta reflexión. De hecho, también los judíos lo expulsan de su comunidad por estar teniendo estas ideas panteístas. La idea panteísta es tener un culto a las imágenes de Dios, y los judíos, si usted recuerda, como luteranos y calvinistas, ellos no tienen ninguna imagen de Dios. Sí, los católicos. La imagen de Dios, pues, es un hombre anciano y con barba, pelo blanco y con una túnica blanca, y principalmente lo pintan en los bautisterios para hacer alabanza al bautizo de su hijo Jesús, que lo está bautizando Juan el Bautista en el río Jordán. Es toda una cuestión teológica para adentrarnos a esta terminología, pero sí tiene razón usted. Y cuando volteamos a ver al Nuevo Mundo, por decir, en la época colonial, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y recuerden que México se hace dependiente hasta 1821, por lo cual de 1800 a 1821 sería la última parte del virreinato, que se le conoce también como virreinato o colonia. Y le voy a pasar el dato. Por decir, no está circulando el Chelam Balam. El Chelam Balam, cuando tenemos la península de Yucatán, son libros de la comunidad maya. Bien lo saben ustedes que están en esas latitudes. Por decir los ejemplos, el Chelam Balam de Tizimil, el Chelam Balam de Chumayel, son los libros más reconocidos a nivel mundial. Hay otros Chelam Balam, y cuando tienen ustedes el Chelam Balam, por decir, el libro de los Chelam Balam del Fondo de Cultura Económica, o el libro de Chelam Balam de Chumayel, o el de Tizimín, es la cronología de la historia del poblado, desde los mayas hasta la llegada de la evangelización y la conquista española. Es un libro regional, son manuscritos que en el momento en que llegan los principalmente norteamericanos, a hacer estudios antropológicos, descubren estos chilanes, y los van a traducir al inglés, finales del 19, principios del siglo XX, y cuando son conocidos vienen las traducciones al español, por lo cual no hay ninguna injerencia, dado que los esconden muy bien por la quema de libros que hizo en 1561 Fray Diego de Landa. Hay que leer a Fray Diego de Landa, la historia de las cosas de Yucatán. El otro libro recomendable es de Cogolludo. Me pueden decir ustedes, oiga, doctores, que son 3 tomos, pues, hay que leerlos si estamos en la península. Y hay otro libro sobre la historia de Yucatán, es un solo tomo. Bueno, al rato les paso el título del libro.
el título del autor ahorita se me escapa. Entonces, ahí te van a indicar, son autores de la época colonial. Lizardos es el nombre del autor de la historia de Yucatán. Son franciscanos los tres. Evidentemente, ninguno de ellos te habla del Chelam Balam, pero atendiendo a la pregunta de Axel, por decir, la Real y Pontificia Universidad, desde el siglo XVI los franciscanos están enseñando lenguas indígenas, otomí náhuatl. Lenguas indígenas que enseñan los franciscanos, evidentemente está el Colegio de Santiago de Tlatelolco para los nobles indígenas, pero están enseñando griego y latín, y se supone que también se está enseñando el náhuatl, pero es un náhuatl culto, no es el náhuatl del Vox Populi. El otro colegio está en Tilipiteo, Michoacán. También son sacerdotes franciscanos que llegan en la época con Vasco de Quiroga, 1531, están los franciscanos con Vasco de Quiroga. Ni siquiera existe Morelia, eso no existe. Están fundando una serie de poblaciones. Tilipiteo, para que se den cuenta, es salir por la supercarretera o la autopista México, Morelia, ¿cómo se llama? Pátzcuaro. Ni siquiera es por la otra autopista hacia Tierra Caliente, sino a Pátzcuaro. Y pasando ya 15 minutos está la señalización Tilipiteo. Entran a Tilipiteo, actualmente es un museo, pueden llevar sus cámaras y van a encontrar ahí el convento de Tilipiteo, su biblioteca, donde los estudiantes se guarnecían. Obvio, es para la nobleza tarasca. Entonces están llevando lenguas indígenas a otras latitudes. Pero libros prohibidos, le vamos a pasar un dato al grupo. Esto es reciente, dejen buscar mi computadora. Vamos allá encontré el documento, atendiendo al comentario de Axel. Y libro prohibido por la Iglesia para la difusión de lenguas indígenas. Les voy a pasar el dato. Estoy abriendo mi computadora. Estoy abriendo el documento. Está dando. Ya bien. Bien, el especialista es Rodrigo Martínez Barax. De hecho, él es el especialista de la evangelización en Michoacán y de los tarascos. De hecho, si no mal recuerdo, él es alumno de un gran especialista ya fallecido, que es Benedict Warren. Benedict Warren viene de una famosa universidad estadounidense. Él era sacerdote, pero se le atravesó una tapatía de nombre Patricia. Se casó, olvidó que era sus hábitos sacerdotales, se desligó de la iglesia, forma familia en México y empezó a dar clases de historia colonial en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obviamente de historia, y escribió un precioso libro, La Conquista de Michoacán, 1521-1530. Él es el gran especialista, informador de muchos estudiantes de la época colonial en México, y uno de ellos es Rodrigo Martínez Barax, que estudió en la ENA, estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa Historia. Su tesis doctoral publicada por el Fondo sobre Michoacán. Y el día de ayer
yo lo escuché el día 14, mientras, bueno, yo soy muy crítico. Cuando regresemos a clases normales, esperando que sea este año, la gente que me conoce en persona, más fácil me van a encontrar en la biblioteca, o si no estoy en la biblioteca, en un evento de la Secretaría de Cultura o en una junta en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ver el próximo artículo sobre iglesias coloniales. O si hay alguna excelente película ahí en el Cinépolis, a ver si todavía está abierto, tal vez me encuentren, o en una librería me van a encontrar. Entonces, como estoy enclaustrado, encerrado, mucha gente sabe que estoy en la Ciudad de México, pero trabajando, estoy enclaustrado, encerrado, nada más salgo a mis visitas médicas. Pues es una vida muy, muy, muy fea la que llevamos ahorita las personas que somos de alta vulnerabilidad por la pandemia. Entonces me contacté a la Academia Mexicana de la Historia y Martínez Barax dio una conferencia, El diálogo de la doctrina cristiana en la lengua Michoacán, de 1559, de Fray Maturino Gilberti, que es un sacerdote de origen francés, que llega en el año, estoy leyendo mis notas, yo siempre tomo notas de las conferencias de los historiadores importantes de colonia que hay en México. En 1542, evidentemente es contemporáneo de Vasco de Quiroga, que llega a la Nueva España en 1531, de Zumárraga, que llega a la Nueva España en 1528. Evidentemente, Zumárraga más adelante va a ser arzobispo de México. Quiroga más adelante va a ser obispo de Michoacán, pero obvio, no existe Morelia. Él va a estar en Tzintzuntzan, Michoacán, que lo pueden ver en un mapa. Está en un gran lago. Y posteriormente va a fundar Pátzcuaro, en ese periodo, abandonando Tzintzuntzan y llevando la capital de Michoacán, de los Tarascos, de Tzintzuntzan a Pátzcuaro, y va a construir ahí evidentemente la catedral, un gran... hay una serie de franciscanos que van a hacer un programa relacionado con las imágenes para, el término sería, hay un término teológico que sería venerar las imágenes, citando el Civitas Dei de San Agustín o algunos párrafos de la Suma Teológica de Santo Tomás para la veneración de las imágenes. Y evidentemente Quiroga tiene mucha influencia de Tomás Moro, la utopía, en la manera de atender a los tarascos en los hospitales que abrió en Tzintzuntzan y posteriormente en Pátzcuaro. Evidentemente es muy amigo de Zumárraga, y cuando llega Gilberti en 1542, evidentemente él es francés por los apellidos. Zumárraga, siendo el arzobispo de México, lo manda a evangelizar a donde está Quiroga, y Gilberti evidentemente tiene acercamiento con Quiroga, y para la evangelización tiene que aprender la lengua tarasca, que lo hace. Primero deben de aprender esta lengua y después ir a las comunidades para aprender, bueno, no solamente aprender la lengua cristiana, sino establecer la evangelización. Y va a escribir un precioso libro que nos dijo
Martínez Barax hace un par de días, titulado El diálogo de la cristiana, publicado en 1559. Y pues, para sorpresa, va a ser perseguido por Quiroga, y a la muerte de Zumárraga, el segundo arzobispo de México, que va a dar paso, como todos sabemos, a la veneración de la Virgen de Guadalupe y la construcción de la primera ermita, va a ser Montúfar. ¿Por qué lo persiguen? Si son franciscanos, están evangelizando. ¿Qué escribió Gilberti en los diálogos de la doctrina cristiana que no le cayó bien al alto clero y evidentemente pues al Santo Oficio menos? Pero obvio, siendo de la comunidad cristiana, pues él no va a parar a la cárcel del Santo Oficio, por mucho a un convento a hacer oración. Cuando estamos hablando de estos libros impresos, Martínez Barax dice in folio. Evidentemente, cuando decimos en folio, son libros grandes, que tienes que cargarlo con las dos manos, son muy pesados, una mesa grande a la hora que lo abres. Evidentemente, Martínez Barax mencionó que esta magna obra de 1559 fue mencionada por Torquemada, la monarquía indiana, por un historiador del 18 llamado León Pinelo, que hacen referencias de esta obra. Y también escribe Gilberti el arte de la gramática, escrito en latín, y son libros conocidos para la época, y evidentemente mucho tiene que ver con la lengua tarasca. El padre de Larrea y Basalanque, Basalanques Agustino de Larrea, son franciscanos que escriben libros en el siglo XVIII sobre la evangelización franciscana, hacen alusión a esta obra de Fray Matulino Gilberti. Evidentemente, en el siglo XVIII este tipo de noticias también la dan los sacerdotes. Aquí tengo anotado Fray Juan de San Antonio y Félix de Espinosa, que lo titularon así en sus obras de evangelización franciscana del siglo XVIII, El Cicerón de la lengua tarasca, que es una obra muy erudita, donde se dedicó a aprender la lengua de los tarascos, aprendió y conversó con tanta propiedad de ella, aprenderla y predicarla. Obra muy erudita y que evidentemente es inigualable para otros eruditos de la época. Eguiara Iguren en el siglo XVIII en su Biblioteca Mexicana lo mencionó, al igual que otro erudito de finales del 18, principios del 19, llamado Beristain y Sousa. Lo registra también en su obra Infolio, titulada Bibliografía, que son los grandes especialistas sobre esto, sobre la búsqueda de libros raros, como García Iscabalceta, donde hablan sobre las gramáticas de Gilberli, que en su momento era muy difícil localizarlo, es decir, por qué dejó de circularse, por qué dejó de imprimirse. Es difícil encontrarlo en una biblioteca colonial, muy difícil. Este tipo de diálogo de las obras de Gilberti son obras voluminosas de más de 600 a 800 páginas. Evidentemente son páginas en folio, escritas en lengua indígena. Ahí viene el problema. ¿Cuál lengua indígena? El tarasco, y con la traducción al latín. Evidentemente, el Consejo de Indias mandó a recoger este libro desde el siglo XVI, porque parte del libro está escrito en lengua indígena. Este libro fue elaborado en la Biblioteca Juan Pablos, que fue de la primera imprenta que llegó a la Nueva España, y evidentemente Juan Pablos imprime la Sagrada Biblia, evangelios, epístolas, pero lo que hace Gilberti,
que hace las traducciones del Evangelio y las epístolas del latín al tarasco. Esto está prohibido, que salió a la luz. Evidentemente, la Inquisición o el Santo Oficio destruyó ejemplares. Esta obra de Gilberti, que difunde la lengua tarasca, evidentemente se tiene perdida en todo el siglo XIX y hasta 1914 se dan a conocer documentos de Quiroga, de Montúfar, que están en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, sobre el problema que tiene Gilberti de publicar esta gramática en lengua indígena, por lo cual el especialista Martínez Barax mencionó que hay una edición en 1982, hay una primera edición de 1981, una reedición en 1990, facsímil de Condumex. Él precisa el dato que hoy en día ya no es Condumex, sino es Carson. Esta fundación Condumex, hoy en día Carson, para que se den una idea, está en la Ciudad de México, lo que sería Avenida Miguel Ángel de Quevedo, por donde está el sótano, Gandhi y el Fondo de Cultura. Están esas tres grandes librerías y hay una calle pavimentada, ni siquiera está pavimentada, está empedrada y es la única que está ahí a un lado de recuerdo, un Vips pequeñito y un Chedraui, y ahí están las grandes librerías. Entras en esa calle empedrada y un par de cuadras está Condumex o Carson. Evidentemente también se menciona que en el 1972 Morelia tiene esta edición de El arte de la lengua de Michoacán de Gilberti, y por los documentos de la Inquisición del Archivo General dan estos datos de la problemática que la Iglesia no permite la difusión de las lenguas. Evidentemente, Gilberti no nació en Toulouse, sino en Poitiers. Quiso ocultar su lugar de nacimiento, dado que en esta región de Poitiers se estaba hablando sobre la naturaleza de la Trinidad, que estaba prohibido, por decir, para la época, pintar el rostro de Cristo, ponerlo en la Santísima Trinidad. Para los que no son católicos, sabemos que es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica se pinta a Dios Padre como un hombre anciano, con barba, pelo cano, con una túnica blanca. Se pinta a Jesús como de 32, 33 años, el pelo tal vez un poco ondulado, rubio, con barba, joven, igual con la túnica blanca, y al Espíritu Santo como una paloma. Ahí todo está bien. El problema, cuando hablas de la naturaleza de la Trinidad, y de repente hay pinturas que eso está prohibido y puede entrar la Inquisición y llevarte a la hoguera y quemarte, pintar con el rostro de Jesús, no solamente a él, sino al Espíritu Santo y a Dios Padre. La naturaleza de la Trinidad, eso ya es un problema delicado, que entra la Inquisición y vas a la hoguera por meterse en problemas teológicos. La efectividad, y evidentemente es una ciudad en donde hay mucho protestantismo, por lo cual cuando entra a la Nueva España, él afirma que es de Toulouse, no de Poitiers, pero los biógrafos lo ponen que viene de esta ciudad. Desde ahí ya hay un problema con Gilberti. El gran especialista Benedict Warren afirmó que ese libro que estoy comentando de 1559 se pudo haber publicado en 1553 y que es
Es una obra perdida para la evangelización de Michoacán. Los franciscanos comisionan a Gilberti con comisiones santas y devotas, como la presencia provisional. Coincide en la obra de Gante. En los años de la doctrina de Gante, escribe un diálogo, evidentemente en náhuatl, pero no hace ninguna traducción, a diferencia de Gilberti, que hace traducciones de epístolas y evangelios de latín al tarasco. Gante escribe en náhuatl, pero no se mete en ese tipo de problemas teológicos ni en temas prohibidos por la iglesia. Benedict Warren siguió con sus estudios de los franciscanos y evidentemente trabajó también en un libro que iba por título El arte y diccionario, que es la obra de un Agustino de Basalanque. Evidentemente, Warren es un gran especialista de esta región de Michoacán y él evidentemente empieza a trabajar en la biblioteca de Tulane en Arizona para extraer información que está en microfilm. Evidentemente viene una pregunta. ¿Qué importancia tiene la obra de Gilberti para el pueblo purépecha, dado que su obra está escrita en esta lengua? Una primera respuesta: en el rescate de las lenguas indígenas de México que realizaron los frailes y que hoy en día que nos apreciamos todos y nos aproximamos a las lenguas indígenas que han evolucionado en estos siglos, es un momento positivo en el campo. Hace años era imposible conseguir estos libros de Gilberti. Ahora se puede consultar siguiendo a Barax en las redes sociales, bajarlas y poder leerlas, pero te vas a encontrar con la problemática latín y purépecha. Si saben latín, pues hacen la lectura. Elementos importantes. La lengua y la cultura indígena purépecha está en esta obra de Gilberti. Posteriormente viene otra pregunta. ¿Los franciscanos como Gilberti se opusieron a las imágenes? Dado que para la época, recuerden ustedes, estamos hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y en Pátzcuaro, Quiroga está venerando la Virgen de la Salud. Recuerden con la cuestión teológica que les comenté hace rato. ¿Cuál sería la respuesta para Gilberti siguiendo a Martínez Barax? Los cambios han sido mayores, han sido en las traducciones, mucha dificultad por purépechas, estudios lingüísticos para traducirlos, sus conceptos, palabras que no existen en aquella época, varios términos teológicos, filosóficos de la lengua española, cómo traducirlos al purépecha. Eso es un problema y una dificultad en la traducción. Los franciscanos no les gustaba venerar las imágenes para evitar la idolatría. Aquí ustedes pueden seguir un gran libro de Edmundo O'Gorman, Destierro y Sombras, Origen y aparición de la Virgen de Guadalupe. Los franciscanos no aceptan la Virgen de Guadalupe porque consideran que son ídolos, que están adorando imágenes. En aquella época los indígenas no adoran tanto la imagen cristiana, sino la que está atrás de los altares, cual pues puede estar un Huitzilopochtli de piedra, un Tlaloc de piedra. Para eso el Archivo General de la Nación, a través de su imprenta, publicó unos documentos de 1531, que sería la quema de indígenas que llevó a cabo Zumárraga y una persecución. Es una inquisición episcopal dirigida por el propio Zumárraga. Le llegaron datos que nobles en Texcoco estaban adorando a Huitzilopochtli, a Tlaloc en piedra. Viene la persecución, no encuentran a los monolitos, pero tienen todos los datos de los personajes que hacían sacrificios, autosacrificios, que oraban y son llevados a la hoguera.
Es el primer caso. El segundo caso es el de Landa, idolatría. Los idólatras que veneran este tipo de imágenes pueden terminar en una relación como fetichismo. Adorar a la imagen por sí mismo, que adorar a Dios. No se adoran a las imágenes, sino por lo que representa en cierto momento. Está presente en los coloquios de los 12 escritos de Sagún. La idolatría es y se traduce tocando seguidamente, todas como si fuesen los dioses de las interpretaciones, equivalente con la lengua purépecha, de cosas, de los dioses prehispánicos. Adorar las imágenes es un tipo de idolatría que está presente en Europa a través de los campesinos, los cuales se enojan con la imagen al pegarle o la imagen colocarla al revés. Esto hacen comúnmente las mujeres en aquella época cuando quieren encontrar marido y le rezan a un santo franciscano que en el momento en que no logran su objetivo lo ponen de cabeza, a San Antonio Abad. Esto es una tradición europea, por lo cual son cristianos populares europeos. Pero los indígenas es otro motivo, es otra concepción. Evidentemente son problemas teológicos. Es obvio que Gilberti está en contra de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo sabemos por los documentos del Archivo General de la Nación. Y es evidente que tanto Montúfar como Quiroga lo persiguen, ¿cómo? Destruyendo su obra. Obvio, siendo de la orden franciscana, no va a ser perseguido físicamente, sino es una persecución ideológica, destruyendo su obra, quemando su obra. Evidentemente está prohibido la difusión de las lenguas indígenas en el Nuevo Mundo. Ahí está el ejemplo. Bien, ¿algún comentario, Axel, que hizo la pregunta? No, profe, muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase, profe. Cuídese. Sí, porque ya son, según mi reloj del computador, faltan 2 minutos para concluir la clase. Entonces fue una clase enriquecedora que se hizo y amplió, evidentemente, con los comentarios de Fernando y de Axel en relación al Marqués de Sade, y se profundizó más con las preguntas que acabo de esclarecer en relación sobre la difusión de las lenguas indígenas que estaba prohibida. Ahí está el ejemplo de la conferencia de Martínez Marx el día el 14, creo fue desde 5 a 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. En Chetumal sería 6, 8 de la noche. Y que les voy a mandar el link para que lo escuchen a viva voz. En un par de horas les mando el link a través del foro de la plataforma Teams. De mi parte es todo. Que ustedes tengan un excelente día y por lo menos vamos a trabajar este semestre en línea. Y ya las autoridades universitarias, ahora sí, con un oficio, que nos digan cuándo nos vamos a presentar todos de manera presencial, aunque claro que todavía se ve un poco distante con esta variedad Omicron que sigue haciendo estragos en el mundo. Hay que poner atención, seguirnos cuidando y mantenernos en la sana distancia. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego, profesor. Cuídate mucho. Adiós, profe. Sí, hasta luego a todos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.